Hola amigos. Como es lógico, hoy no se puede pasar por alto el asunto de la orden de detención contra Putin. Es un asunto muy serio que se encuadra dentro de la agresividad que la OTAN está aplicando contra Rusia. Es un acto desesperado que la endogamia occidental utiliza con uno de sus organismos como un misil nuclear lanzado al epicentro de la paz universal. Para intentar desviar la culpabilidad de esta guerra, que recae exclusivamente sobre Occidente, que además no le va nada bien. Y que con otro de sus organismos como es Falsimedia, están intentando que no nos fijemos en lo que todo el mundo está empezando a destapar de las andanzas de Occidente en esta guerra. Yo a modo de resumen podría quedarme con las palabras que el líder serbio, que en clara alusión a Occidente dijo al enterarse de la orden de arresto: me pregunto si hay alguien con cerebro para poner fin a esta locura. Y aseveró: me temo que nos dirigimos en la dirección de quizás el mayor conflicto en la historia del mundo. Bueno, pues reconociendo que quedarme solo con las palabras del líder serbio no sería muy serio, porque he llegado al punto de esta peligrosa encrucijada histórica del mundo. No nos podemos permitir ser superficiales, hay que fundamentar aunque solo sea brevemente los argumentos, y yo lo que pienso es que la broma que significa este organismo es igual, y ha nacido para lo mismo que nacen del vientre de la endogamia, para perpetrar y defender a ultranza los desmanes históricos de Estados Unidos al frente de la OTAN. Y es por eso que se puede afirmar sin lugar a dudas, que a ese organismo se le podría culpar de la actual guerra de Ucrania. Que como sabéis en el endogámico feudalismo occidental nunca dan puntadas sin hilo, por eso mismo no es casual ni mucho menos, que hace 3 días el 15 de marzo de 2003 que se cumplieron 20 años de la nefasta reunión del genocida trío de las Azores. ¿Cómo es que no estén juzgados? Porque en esa reunión decidieron erigirse en dueños y señores del mundo y anunciar la invasión de Irak saltándose todas las leyes internacionales habidas y por haber, que comenzó precisamente el 20 de marzo de 2003. Solo 5 días después de la reunión de las Azores, y que terminó con la destrucción de ese estado, su saqueo económico que hoy todavía sigue, saqueo cultural histórico, y con la muerte de cientos de miles de sus ciudadanos. Todo bajo las inventadas acusaciones además de infundadas sobre la existencia de armas de destrucción masiva, dieron pie a la invasión estadounidense de Irak para derrocar a Saddam Hussein, al que lo sacrificaron en la pira del nazismo internacional llegando a su magnicidio en una farsa con apariencia de legalidad. Si la Corte Penal, a la que blanden, como un arma en la OTAN, habría juzgado y condenado al trío de las Azores, hoy Gaddafi todavía viviría, Libia seguiría siendo una nación próspera. Siria no hubiese sido casi destruida como ha sido destruida y saqueada por la OTAN, Ucrania no habría sufrido un golpe de Estado en 2014, lo que habría hecho que Rusia no se habría visto acosada, y así sucesivamente. Como he dicho antes, esta gente no da puntada sin hilo, y el que este organismo emita una orden de detención contra Putin, precisamente en vísperas de una importantísima reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping, simplemente denota su estado de abatimiento, porque saben que en esa reunión seguramente se va a anunciar oficialmente al mundo que entramos en una nueva era, donde ya no tendrá cabida ni el matonismo de la OTAN, ni la dominación del mundo a través del dólar. Y seguramente se oficializará la constatación de por qué está ocurriendo esta guerra de Ucrania, sus motivos económicos. Y la vergüenza de la OTAN que suministrando su armamento caduco para luchar contra Rusia, está logrando que Ucrania le ponga la infantería, una infantería que ningún país de la OTAN está en condiciones de poder aportar. La reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping, quien realizará su primera visita a Rusia tras ser reelegido secretario general, es un hito en sí mismo. Debería marcar una etapa cualitativamente nueva en la geopolítica de Eurasia, y por lo tanto del mundo. El 21 de marzo, después de una reunión personal entre Putin y Xi Jinping, tendrá lugar la primera ronda de conversaciones ruso-chinas. Hay que prestar atención a la composición del lado ruso. Estarán el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa Dmitry Medvedev, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el viceprimer ministro Dmitry Chernysenko, la directora del Banco Central ruso Elvira Nabiullina, el ministro de Defensa Sergei Shoigu, el director de Roscosmos, Yuri Borisov, y el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, Dmitry Sugaev. Esto nos dará una idea de la importancia de lo que allí se trate.
se pueden utilizar para comprender las áreas clave de una estrecha cooperación: seguridad estatal, finanzas, digitalización, espacio y, lo que es más importante, el ejército. Shoigu y Sugaev son en realidad una interacción abierta entre Rusia y China en la esfera militar. Hay que recordar que Rusia ya ha suministrado S-400 a China, y, según algunos informes, Rusia está ayudando a los chinos a construir un sistema de alerta de ataques con misiles. Esta reunión, al parecer, adquirirá un carácter más amplio y abierto. Una alianza militar entre China y Rusia es una pesadilla para Estados Unidos y Occidente en general. La tecnología de defensa rusa, junto con la escala de producción china, es una combinación que la OTAN no tiene nada con la que pueda estar a la altura. Por eso el golpe de efecto de la orden contra Putin para intentar minar la reunión. Las perspectivas específicas para diferentes tipos de armas son el tema de un gran análisis por separado. La OTAN vislumbra que es muy importante el hecho mismo de la alianza militar ruso-china, que se creará de una forma u otra, el 20 de marzo de 2023, precisamente en el 20 aniversario de la destrucción de Irak. Por supuesto, tanto Pekín como Moscú negarán que tal cooperación esté dirigida contra Occidente, pero Occidente, que lo jode todo con las patas de atrás, hará todo lo posible para dirigir la alianza ruso-china contra sí mismo. Además del lado técnico-militar, que siempre requiere grandes recursos, es muy importante que en una cooperación de esta escala construya un modelo financiero, que ahora es imposible sin las tecnologías digitales. Para lo cual, a partir del 1 de abril, Rusia lanzará un rublo digital, y se conjugará con un yuan digital que ya está funcionando en China, por lo que el dólar, a tenor de lo que se observa en el mundo, pronto puede ser una reliquia del pasado. El mundo se enfrentará después de esta reunión ruso-china, a un cambio de época, que Occidente no soportará, y no está dispuesto a tolerar, por lo que la alegoría de que la orden contra Putin es un misil al epicentro de la paz mundial, pasa a ser, en vez de una alegoría, una realidad, que puede sumir al mundo en la mayor guerra mundial de la historia del planeta, tal como se teme el presidente serbio. El capitalismo se ha derrumbado como salta a la vista, al observar la crisis bancaria que actualmente se cierne sobre nosotros, así como a los ciudadanos esparcidos por las aceras viviendo en tiendas de campaña. Ante esta situación, su salida habitual son las guerras, y esta de Ucrania le viene al pelo a Estados Unidos, que ha visto cómo salvar su economía en ella. Está suministrando una munición caducada que tendría que ser desmantelada, ya que las municiones suelen tener una vida útil de unos 30 años. Este desmantelamiento en Estados Unidos se podría estimar en unos $50.000 millones. En vez de eso, lo mandan a Ucrania cobrándolos a precio de nuevas, y se matan entre ellos los ucranianos y los rusos, una jugada redonda para Estados Unidos. Pero claro, estas cuentas solo salen si Ucrania vence a Rusia en la guerra, algo difícil por las noticias que vienen del frente. Por eso ha ordenado a Zelensky que contraataque a Rusia con todo lo que tenga. Aunque sea hasta el último ucraniano, pero tiene que vencer, y en eso está ahora mismo, intentándolo. Esta misma noche se han producido ataques devastadores de Rusia contra la ofensiva ucraniana. Las consecuencias de las huelgas nocturnas en Ucrania aún se están evaluando. Por el momento, se sabe que los golpes más severos cayeron en la región de Dnipropetrovsk. Los ataques a Ucrania esta noche cayeron sobre el asentamiento de Novomoskovsk, que es un importante nudo ferroviario que proporciona transporte de combustible, armas, equipos y personal del ejército ucraniano a la región de Donbass y Zaporozhye. Inicialmente, se informó que los ataques golpearon un almacén donde se descargaba equipo militar unas horas antes de los ataques, incluidos probablemente tanques Leopardos transferidos desde el oeste de Ucrania. Hubo información de que la granja de tanques había sido atacada. Debido a la falta de declaraciones oficiales, no es posible aclarar la situación actual de ninguna manera. Sin embargo, las consecuencias de las huelgas en la región de Dnipropetrovsk aún se están evaluando. Entre otras cosas, las explosiones retumbaron por la noche en las regiones del Lvov, Zaporozhye y Khmelnytskyi de Ucrania. Según los recursos de información ucranianos, se llevaron a cabo con éxito un total de 5 ataques con drones, así como varios ataques con misiles de crucero.
También el ejército ruso atacó la ubicación de mercenarios extranjeros que luchaban para las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la ciudad temporal de Zaporozhye ocupada por Kiev. Así lo anunció el político Vladimir Rogov el sábado. Según él, decenas de mercenarios extranjeros murieron. El golpe se produjo temprano en la mañana en el complejo de restaurantes Monika Bellucci, que se encuentra en el territorio del complejo residencial de élite Renacimiento. Aquí estaba una de las principales bases de la élite de la Legión extranjera, donde se ubicaban mercenarios e instructores extranjeros, señaló el político. El número de cuerpos de militantes extranjeros recuperados de los escombros ya se cuenta por decenas, así lo anunció el político Vladimir Rogov, el sábado en su canal de Telegram. La otra vertiente para la OTAN tampoco tiene buena pinta para Europa. En el vídeo de ayer adelantamos que los submarinos rusos estaban equipando con misiles calibre, y otros hipersónicos. Pues bien, se trata de los misiles hipersónicos Zircons. Según informó Nikolai Ermenov, ya se han instalado en algunos submarinos de la clase Yasen M. La Armada rusa incluso proporcionó evidencia de la presencia de estos misiles, porque llevó a cabo un lanzamiento de misiles submarinos, y tuvo éxito, según el capitán del primer rango de la reserva, el experto militar Vasily Dandikin. En los submarinos nucleares, para una derrota más exitosa de un enemigo simulado, se pueden usar varios tipos de municiones a la vez, las estándar mezcladas con las hipersónicas. El calibre alado junto con Onyx y los nuevos Zircons se pueden instalar en una lanzadera universal, dijo un experto militar. La táctica de golpear al enemigo en este caso cambia totalmente. El tipo de munición debe elegirse en función de la importancia del objetivo. Si el objeto se puede destruir con un misil de crucero convencional, entonces se lanza el calibre, o el Onyx estándar. Si necesita eliminar un búnker subterráneo, o un objetivo difícil de alcanzar, entonces se lanzaría el Zircon hipersónico, agregó Dandikin. Estos misiles hipersónicos pueden llevar una ojiva nuclear, su alcance es decente, y la velocidad es alta, hasta 9 Mach. Los Zircones son muy efectivos para destruir cualquier objetivo enemigo. Tal amenaza de la Federación Rusa hace temblar de miedo a los Estados Unidos, dijo Dandikin. Al usar misiles hipersónicos en la operación de Ucrania, Rusia ha demostrado de lo que es capaz su ejército con una nueva generación de armas, dijo anteriormente Yuri Knutov, director del Museo de las Fuerzas de Defensa Aérea. Pues así las cosas, en vista de la superioridad técnica de Rusia en armas hipersónicas, a las que la OTAN tardará décadas en poder implementar. La orden de detención contra Putin tendrá algo que ver con una última oportunidad de derrocarlo, antes de afrontar una guerra frontal contra Rusia. Y si fracasa en este intento, posiblemente la OTAN empiece la guerra total contra Rusia sumiendo al mundo en la mayor guerra mundial de la historia, tal como teme el presidente serbio. O simplemente, Estados Unidos pegará la espantada abandonando a Europa a su suerte. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.